comparte el blog o come 30 cartas. Bienvenidos a El Blog, yo soy Héctor. Yo soy Lugo. Detrás de cámara me acompaña Franco. Aquí. En sonido me acompaña Johan. En producción tenemos a Daniela. Hola. En redes sociales tenemos a Milka. Oli. Y en nuestros corazones tenemos a Lilibet. No te tocaba, carnal. Saludos a donde quiera que esté Lilibet. Amigo. Amigo. Hola, La amigo. semana pasada estuvimos hablando de El espíritu profecía. profecía. Hablamos de cómo podemos comprobar bíblicamente que la hermana White es profetisa del Señor. Así es. Si esto te acaba de picar el morbo, ve a ver el episodio. El anterior. Correcto. Este episodio vamos a hablar de, Acerca de la muerte. inclusive les estuvimos preguntando por Instagram de algunas dudas que tuvieran. Vamos a ver algunas de ellas o la mayoría. Si no nos siguen en Instagram, síganos. @ el blog ASD. Correcto. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos. Comenzamos. Amigo, Sí, amigo. ¿tú crees que Dios nos creó para morir o no? Yo no lo creo, amigo. Porque, pues, ¿por qué no? Dios nos creó para vivir. Dios nos creó para vivir. Inclusive, vamos, tú ve Yo voy. a Juan 14 Claro. y yo voy a Génesis 1:26. Juan 14 creo que es el versículo 5. ¿Qué dice? Juan 14:5. Ujú. A ver, Es Juan 14:5, amigo. sí, no, es el 6, perdón. Sí, claro, amigo. ¿Tú A vas ver, o yo? antes, ¿Tú yo primis o primero. yo primis? Dice 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de la tierra, etc. A nuestra imagen y semejanza. Y luego, ¿qué dice Jesús? 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús se autodenomina el camino, la verdad y la... Vida. Entonces es lo que está diciendo, si fuimos creados a imagen de Dios y Él se identifica como vida, es obvio que Dios no nos creó para morir. Sino para vivir. Exacto, inclusive es algo como que inherente, algo que tenemos en nosotros, o sea, nadie en su sano juicio quiere morir. No. Todos o le tienen miedo a la muerte o quieren seguir viviendo o vivir eternamente. Inclusive hay cuentos de gente que buscaba la inmortalidad, Que ¿no? busca la pócima para la inmortalidad. Porque es algo en nosotros, es algo extraño. Es como que el humano siente la necesidad de vivir eternamente de la manera equivocada. Así es, amigo. Ya dicen unos de que no, pues vida después de la muerte, etcétera. Pero de eso vamos a hablar en este episodio. Así es. Vamos a ver algunas preguntas, nos vamos a ir en pregunta y respuesta para irnos más rápido. Son preguntas que efectivamente hicimos en Instagram, nos hicieron llegar porque pues teníamos como que de que qué les podemos decir y quisimos escucharlos, amigos. Sí, porque podíamos hablar de que la muerte es un sueño, pero al final de cuentas nos gustaría Responder las que preguntas ustedes... que Ajá. ustedes nos hicieron. Porque el blog piensa en ti. El blog en tu comunidad. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Sí, Aparecerá en pantalla como quieran. Sí, Franco hará su trabajo y aparecerá en pantalla, que eso creemos. ok. Yo siempre tengo fe. La fe mueve montañas, pero no a Franco. Podemos como adventistas decir Q, E, P, D, ¿Qué significa eso, amigo? que en paz descansa. Wow. Es interesante esto porque, o sea, como nosotros entendemos la pregunta, es que, o sea, sí lo podemos decir,
Pero nosotros tenemos que tener bien en claro ¿Por qué lo decimos? por qué lo decimos. O sea, en Eclesiastés 9:5 dice 9:5 al 7. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nada, más es hasta el 6, 5 y 6. Así es. Entonces, en cierto sentido, el muerto descansa, no que lo haga conscientemente, sino en el sentido de que ya no tiene más que ver en las cosas de este mundo. Sí. Es que sí, como es bien importante remarcar que sí tenemos que saber el por qué lo decimos y no caer en las tradiciones de que la gente dice que en paz descanse o de que está en un mejor lugar, ya no está sufriendo, etcétera. Porque de ahí sí estuviéramos cayendo en, en ideas erróneas. Que tienes un ángel en el cielo. Por ejemplo, sí. Hay ocasiones en las que nos fallece alguien cercano. Mm. Y pues ya creemos que está descansando, ya no está sufriendo, si es el caso, O que se fue al cielo. que y se eso. fue al cielo y de que pues nos está cuidando, nos está viendo, ya está en un mejor lugar. Pero pues no es así. Sí, o sea, la evidencia de este texto es que cuando mueres, pues vas a la tumba. Sí. Vamos a hablar después un poco de la resurrección y todo eso, pero lo que queremos dejar de claro es que la Biblia no habla de una vida después de la muerte en el momento que mueres, de que no cambias de plano, es decir, mueres y ahí te quedas hasta que Cristo venga. Ahorita lo vamos a explicar más. Sí. Lo que la mayoría de las películas, la gente, los sistemas religiosos, lo que sea, creen es que mueres y cambias de plano, ya sea al cielo o al infierno o al purgatorio o al Como lo que que a sea. donde tengas que ir. Ajá. Pero eso no lo presenta La la Biblia. Biblia. Entonces podemos decir que en paz descanse, pues sí, nada más teniendo en cuenta bien establecido lo que decimos. Sí. Entonces, segunda pregunta. ¿La ¿Qué- leo yo o la lees tú? Yo la leo. A ver, va. Voy a leerla yo, amigo. A ver, gracias. ¿Qué pasa con la gente que muere sin encomendarse a Dios, pero ha vivido una vida justa? Ok. Ahí hay que entender bien a qué se refiere con encomendarse, porque no es como que tú sepas cuándo vas a morir. No es como que, pues hoy es 30, sí, pues hoy me toca morir, hoy me encomiendo, ¿no? O incluso hoy es sábado, hoy estoy conectado, hoy pues si me muero pues sí. Pero la sí hice. sí la libro porque pues es sábado y estoy haciendo las cosas correctas. Pero es martes de que Entonces, ¿qué pasa con la gente que muere sin encomendarse a Dios, pero vive con una vida justa? Tienes ahí, No yo tengo. tengo Ezequiel 18, 21 y 24. Aquí me gustan mucho estos textos porque son muy claros, dice. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y a la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea, está diciendo que si tú vives una vida del diablo, básicamente, andas perdido. andas perdido, pero al final te arrepientes, guardas los estatutos de Dios, dice, tú vas a vivir, Sí. no morirás. Y el 24 es el caso contrario. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Vivirá él? De ninguna manera. Las justicias que hizo, de ninguna manera las justicias que hizo serán tenidas en cuenta, porque cometió infidelidad. Por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces no importa si tú vives una vida justa, si al final no queremos decir de que en el último segundo, no, si al final de tu vida, como dice aquí, te apartas y empiezas a vivir, Dios te dice, pues no, Es como el ejemplo de el que acompañaba a Jesús en la cruz. en la cruz. O sea, podemos creer que fue una vida, pues, turbia. Pues no terminó ahí por buena gente. Ajá. ¿No? Entonces, y cuando llega de que, pues, cree en Jesús, y le dice Jesús, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Que, ojo, no significa, no significa que
esté diciendo que en ese momento, porque también eso son ocasiones que dicen de que, pero es que Jesús le dijo al malhechor que en ese momento, hoy, o sea, ese día ya iba a estar con él, etcétera, etcétera, pero no es cierto. O sea, decía que ese día en el que estaba a punto de morir, lo aceptó y como dice Ezequiel, si llevas una vida llena como que de maldades, etcétera, pero si te arrepientes, tienes salvación. Es correcto. Y Mateo Mateo 10:22. 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, el punto es para esta pregunta es, no sabemos cuándo vamos a morir, nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida asegurada. Entonces, es encomendarse, sí, pero todos los días, dice el que persevere hasta el fin, todos Alcanzará los días, salvación. día con día, estar viviendo una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide, Hashtag vida con Jesús. vida con Jesús. Entonces, es eso. Ujú. ¿Debemos encomendarnos? Pues sí, Todos los días. todos los días. Todos los días vivir una vida con Jesús. Ok, Pregunta número 3. ahora sigo yo, dice. ¿Por qué hay muertes dolorosas y muertes no dolorosas? Eso es interesante porque es un tema personal porque podemos nosotros hablar de muerte y de que es que como en tercera persona, ¿no? Pero hay personas que lo han experimentado y es como que cámara, o sea, yo vi a mi mamá que el cáncer la mató largo y le quitó la vida, etcétera. Y otras personas de que como mi papá, de que chocó dormido y falleció y no hubo dolor. Sí, que duermen y ya no despiertan, Ajá. etcétera. Entonces, ¿qué consuelo podemos nosotros tener o cómo nosotros podemos dar una respuesta a eso? Sí, dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, es importante que nosotros entendamos y analicemos. O sea, allí Jesús te está prometiendo que ya no va a haber muerte ni dolor, etcétera. Pero tú dices, sí, ¿y aquí qué onda? Sí. Jesús murió en la cruz. Murió una de las muertes más dolorosas. Murió humillado, murió solo, murió feo. Entonces él murió y resucitó. Entonces él entiende por lo que la persona que va a morir está pasando y por lo que la persona, el familiar que queda vivo está pasando. Entonces nosotros podemos hallar consuelo en eso, en que Cristo sufrió eso y entiende. Sí, y también tiene que tener bastante en mente de que Dios nos creó para vivir y no cuando existen esas clases de muerte, pasan esas clases de muerte, no hay que sentirlo como que personal, de que pues ¿por qué Dios permite esto? Recordemos siempre, como lo tocamos desde un principio, fuimos creados para vivir. Más adelante vamos a hablar acerca también de por qué la muerte y todo eso, entonces. Sí, pero para cerrar esta pregunta es, ¿y dónde estaba Dios cuando le pasó esto a mi familia? ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba en el mismo lugar que cuando crucificaron a su hijo. Entonces Dios entiende, Dios también sufrió la muerte de un ser querido, De su entonces, único hijo. de su hijo unigénito, entonces Él puede consolarnos si nosotros estamos pasando por esa situación. Ok, siguiente pregunta. Número 4. Si un bebé muere, ¿qué pasará con él cuando Jesús vuelva? Esa no la brincamos. Que si un bebé muere, Así es. hay dos cosas que comentar. Tú vas a Yo voy a Génesis. Génesis 5:3 y yo voy a... pues ya estoy aquí. Ezequiel 18:20. Sí. Hay que hablar de cómo nacemos nosotros los humanos y de qué más o menos es el pecado. Se dice Bueno, no más o menos, de qué es el de pecado. qué es. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, desde que Adán cayó, sus hijos y los hijos y los hijos, etcétera, fueron creados a su semejanza. Es decir, una naturaleza caída, una naturaleza con pecado, una naturaleza que muere. Sí. Entonces, eso es importante. Como Adán ya estaba separado de Dios y necesitaba un Salvador que lo regresara,
el bebé nace en esa misma condición, separado de Dios con Tendencia al pecado. tendencia al pecado y necesidad de un Salvador. Sí. Entonces es importante Así porque el bebé nace separado, nace en estado de pecado, pero no es... No nace con pecado. Sí, ¿qué es el pecado? Sí. Porque hay ocasiones en las que 1 Juan 3:4. se dice que naces con el pecado original. Ajá, eso no es bíblico. 1 Juan 3:4 lo va a leer y mientras yo 1 leo, Juan eso, 3:4. yo leo eso del pecado original, dice Ezequiel 18:20. El alma que peca, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. O sea, lo tuyo es tuyo y de nadie más. No de que mi hijo va a tener los pecados que yo he tenido a lo largo de... No. Entonces, ¿qué dice 1 Juan 3:4? 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, vamos a amarrar lo que tenemos. Sí. Los bebés y nosotros nacimos separados de Dios, Con tendencia al pecado. pero según la definición de pecado, El pecado es infringir la ley. un bebé no infringe la ley, porque infringir la ley se requiere que sepas qué es la ley y decidir infringirla. Entonces el bebé, aunque está en estado de pecado, no es culpable de pecado. Sí, porque no ha pecado él como tal. Ujú. Y para merecer la muerte, porque la paga el pecado de la muerte y todo, Ujú. tiene que haber infringido la ley, tuvo que haber pecado. Y como es un bebé, Ujú. no tiene el raciocinio como Seguro. para, no tiene el raciocinio suficiente como para entender la ley y por méritos propios infringirla. Por lo tanto, si un bebé llega a morir, no le es contado su pecado o su estado de pecado. Sí. Por lo tanto, concluimos que en la resurrección será llevado al cielo. Así es. Avancemos. ¿Qué pasa con el alma cuando la sepultan o muere? Esto es importante porque hay un malentendido de que el alma es como Gasparín o cosas así. Como que el fantasma, o sea, como Exacto. que algo transparente, algo Entonces, translúcido. ahí tú haces Tesalonicenses, yo voy a Génesis. Aquí es importante, algunas Biblias lo tienen bien, creo que la mía tiene otra traducción. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra allí que se usa en ser viviente es nefesh, que se puede traducir como alma. Entonces, bíblicamente, un alma es el conjunto de polvo y aliento de vida. Así. 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 ¿Sí? Entonces, un alma no es algo que tenemos dentro, es algo que somos. Que somos. Ahora, hay algunos textos que apuntan o sugieren algo contrario. Lee, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23. 23 y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está diciendo, me está diciendo que el alma somos yo y ahí dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo entendemos? Ok. La clave está en la parte anterior del versículo. Dice, el Señor os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. En este contexto, el espíritu se refiere al pensamiento, el alma a los sentimientos y el cuerpo A la materia. a la materia física. Pablo no está diciendo que tenemos un Gasparín adentro, Un espíritu. sino está diciendo que el Señor debe santificarnos por completo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Sí. A eso simplemente se refiere y con esto no contradice lo que dice Génesis 2:7 de que nosotros somos un alma. Sí, es lo que comentábamos hace rato. El alma es lo que somos por completo. Exacto. No es que el alma se separe o algo, sino el alma es el resultado de la materia, que en este caso cuando Dios nos creó fue la tierra, el lodo, etcétera,
y el soplo de vida, Ujú. que es el espíritu. Bueno, Ujú. lo que Dios nos Lo dio. que Dios, el poder que nos dio para poder vivir. Exacto, bien ahí, bien bajada. Bien bajado, Entonces, avanzamos. claro. Pregunta 6. 9 minutos nos quedan. ¿Existe eso de ir más allá, al más allá, como en las películas, como en Coco? En Eclesiastés 9:7 lo leímos. Léelo de nuevo. Bueno, no lo leas. Dice, bueno, léelo. Eclesiastés 9:7 dice... 9, 5 y 6. 5 Ok, y sí, 6. sí, cierto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace. Entonces, ya lo dijimos, o sea, te mueres y vas a la tumba, no vas a otra esfera de A otra galaxia, a otra dimensión. dimensión. Entonces, la Biblia es clara. Hay ejemplos, bueno, si tienen, para avanzar, si tienen preguntas o dudas, es que la parábola de quién sabe qué dice esto, pónganos en los comentarios y lo responderemos en historias. Sí, es que hay ocasiones en las que existe la creencia de que vamos a visitar a cierta persona para que nos contacte con Ujú. con un familiar, con un conocido que queremos que nos diga algo. Sí existe, pero son espíritus inmundos. Men. Sí, tiene razón, pero no tenemos tiempo para Explicarlo desarrollar eso después, algún momento. historias. O es más, segunda Sagas. temporada. Sagas. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se puede cremar o donar órganos? Esta es una que han hecho mucho. Es Mucho. del auge. Sí, La es está que a mí rompiendo. me da miedo. Y luego si me resucitan sin Sin un hígado. riñón. Sin el hígado, perdón. Sin Este, un hígado. Vamos a 1 de Corintios, a 1 de Corintios 15, 50 al 52. Ok. Mientras él lo lee, yo voy a comentar algo. No Dios podemos- creó al hombre de la tierra. O sea, Dios no necesita tu cuerpo. Él puede hacerte uno de la nada. Entonces vamos a decir qué dice la Biblia. en 1 cuanto a Corintios 15, 50 y 51. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, en la segunda venida, dicen un abrir y cerrar de ojos, esto con enfermedades, con lunares, con... Chaparritos, morenitos. Ajá, va a cambiar. Entonces, a incorruptibilidad no sé a qué se refiere, pero va a ser mejor y no va a depender lo que tenemos. Imagínate a Adán. Adán ahorita ya el vato ya no es nada, ya es polvo del polvo del polvo Hace del más polvo. de miles de años. Entonces, Dios le puede crear otro cuerpo. No es que vaya a agarrar las particulitas de la tierra Ujú. y la vaya a pegar. No, te va a hacer otro nuevo. Sí, porque aún así habla la pregunta acerca de cremar. Al final de cuentas, al cremarse, pues se convierte en polvo, ¿no? Ujú. Y cuando morimos, vamos a la tumba, nos convertimos en polvo. O sea, al final de cuentas es prácticamente lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, sí se puede. Al cabo, pues... No sean miedosos, pónganle ahí en la licencia, sí soy Quiero donador de donar. órganos, y cremar es más barato. Te estoy diciendo a ti. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los niños que no nacen? O sea, no que nació y nació bebé, sino que adentro murió. Ajá. Hay varios textos. Sí, yo voy a Salmos. Salmos, yo voy a Jeremías. Aquí hay que entender quién es el dador de vida. Nosotros a veces olvidamos que, porque es un proceso biológico, que la vida, no, Dios es vida. Dios es el que da la vida. Dios es el que permite la vida. Si el feto o el embrión o lo que sea tiene vida es porque Dios lo permite. Entonces, hay unos textos bien interesantes. Jeremías 1:5 dice, aquí está hablando Dios, antes que te formaras en el vientre te conocí
y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, aunque esté en la pancita, Dios Ya te conoce. ya te conoce y sabe. Entonces, entendemos que es como algo similar con los bebés, de que no tienen conciencia y pues van al cielo. Sí. Porque no es como que no podemos condenarlos porque ellos no hicieron nada. Tenemos que mandarlos al cielo porque si no, ¿a dónde irían? O sea, ahí es, bueno, ahorita lo tocamos. Es una u otra. Es una otra, es muerte o vida. Y es vida. Ajá. Entonces avanzamos. ¿Qué nos enseña la muerte? Nos enseña a apreciar la vida. Nos enseña a vivirla. Nos enseña a que Dios nunca quiso la muerte. De hecho, en Ezequiel 18, 19 dice, ¿quiero yo la muerte? No. ¿Y qué dice Dice Juan Juan 10, 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué nos enseña la muerte? Que hay que apreciar la vida. Que Dios es vida y que Él quiere darnos vida y no solamente eso, vida eterna. Exacto. Como última pregunta, ¿qué es la muerte? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de vida eterna más la Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La muerte es un intruso, la muerte es algo que no debía existir, la muerte es algo que va a ser erradicado, la muerte es algo que Dios se va a encargar de erradicar, de borrar, de enjugar toda lágrima, de eliminar Transformarnos por después, completo. etc. Sí, recuerden, fuimos creados Para para vida. vida eterna. Ujú, La muerte es una consecuencia del pecado, ujú. pero cuando Jesús venga, vida eterna. Entonces, los invitamos a que todos nosotros estemos a cuentas con Dios de no sabemos cuándo nos toca morir, pero sí sabemos que hoy estamos vivos y que podemos estar a cuentas con Dios. Amén. Entonces, eso fue el vlog. Yo soy Héctor. Yo soy Lugo. Nos vemos, Nos vemos en la obra.